Hoy vamos a meternos en una historia que parece sacada de una película. Es la historia de tres hombres que, en serio, lo tenían absolutamente todo. Dinero, conexiones de alto nivel y un apellido que les abría cualquier puerta que quisieran. El problema es que creían que las reglas simplemente no aplicaban para ellos. Lo que sigue es una crónica increíble de poder, de corrupción y, claro, de una caída verdaderamente dramática. Todo centrado en un imperio criminal que, y esto es lo más loco, operó a plena vista durante años. Y como en las mejores historias, todo arranca con un solo evento, uno tan extraño como macabro, que sin saberlo, iba a destapar una red de corrupción que llegaba hasta lo más alto de la sociedad de Kentucky. A ver, viajemos en el tiempo un momento. Es una mañana de septiembre de 1985, estamos en Knoxville, Tennessee. Un día que parecía ser como cualquier otro, pero que estaba a punto de volverse completamente surrealista. Imaginen la escena. Un residente de la zona sale de su casa y se encuentra con algo espantoso, justo en la entrada de su cochera. El cuerpo destrozado de un hombre. Pero eso no es todo. Atado a él hay una bolsa de lona gigante y un paracaídas que, trágicamente, nunca llegó a abrirse. Bueno, claro, llegan las autoridades, abren esa bolsa de lona y lo que encuentran adentro es increíble. Casi 40 kilos de cocaína pura. Para que se den una idea, el valor en la calle en ese momento era de $15 millones. Un hallazgo monumental sin duda. Pero aquí es donde la historia da un giro de tuerca, porque la identidad del hombre es lo que convierte toda esta escena en un verdadero misterio. Miren, no era el típico traficante que uno podría imaginar. No. Era Andrew Thornton, un ex policía, paracaidista del ejército y, escuchen bien, el heredero de una de las familias de criadores de caballos más ricas y prestigiosas de Kentucky. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es que alguien con este perfil termina así, muerto en la entrada de una casa con una fortuna en cocaína? Ok, para entender cómo se llega a ese punto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hay que conocer el entorno, el mundo de privilegio que formó a los tres hombres que están en el centro de todo esto. Los famosos hijos de Kentucky. Y aquí los tenemos. Son como una especie de trinidad impía. Por un lado, Andrew Thornton, el de la familia de criadores de caballos, ex paracaidista. Él era el piloto, el músculo del grupo. Luego, Bradley Bryan, el cerebro, el negociante, nieto de un exalcalde. Y para cerrar el círculo, Henry Van Cleef, el contacto político, el que movía los hilos y daba la cobertura, salido de una de las familias más antiguas de Lexington. Tres amigos de la élite que estaban a punto de formar una alianza muy peligrosa. Bien, ahora veamos cómo este trío de oro usó justamente todo ese estatus y esas conexiones para pasar de ser la crema innata de la sociedad a arriesgarlo absolutamente todo en el mundo del crimen organizado. El punto de quiebre, el momento en que todo cambió, fue cuando Thornton y Van Cleef entraron a la unidad de narcóticos de Lexington. ¿Qué pasó? Pues que confiando en quienes eran, en sus apellidos, casi no tenían supervisión. Y ahí, la línea entre ser policía y ser criminal se empezó a borrar. Muy rápido. Pasaron de robar drogas del propio depósito de pruebas a plantárselas a los sospechosos. Se convencieron de que el fin justifica los medios. Qué ironía, ¿no? Los que debían cuidar el gallinero se convirtieron en los lobos. Y de esa mentalidad, de esa corrupción, nació la compañía. Así le llamaban a su organización. En esencia, una operación gigantesca de contrabando de drogas y armas que estaba, y esto es genial, disfrazada como una empresa de seguridad privada totalmente legítima. Y su método era, pues, tan simple como efectivo. Cada uno tenía su parte. Bryan, el cerebro, usaba sus contactos en Las Vegas para conseguir los proveedores y alquilaba las avionetas con la empresa fachada. Thornton, que era un piloto increíble, se encargaba de traer la mercancía en vuelos nocturnos. Y mientras todo eso pasaba, Van Cleef, con sus conexiones políticas, les daba la protección y la información clave que necesitaban para que nadie los molestara. Un sistema perfecto. La compañía era una verdadera máquina de hacer dinero. Parecían intocables. Pero siempre hay un pero. La ambición los cegó y los llevó a hacer una alianza que, irónicamente, sería el principio de su propia caída.
Y es justo aquí donde la sociedad perfecta empieza a fracturarse. Por un lado, Bradley Bryan quería crecer, quería más, y para eso se asoció con la organización de los hermanos Chagra, unos traficantes súper violentos y muy conocidos, con línea directa a los cárteles en Colombia. Thornton, por otro lado, se opuso con todo. Tenía pánico de que la mala fama de los Chagra atrajera la atención del gobierno federal, justo lo que habían logrado evitar gracias a su estatus en Kentucky. Pues resulta que los temores de Thornton se hicieron realidad, y rapidísimo. Miren esta línea de tiempo. Apenas se forma la alianza y ¡pum!, intento de asesinato de un fiscal federal. Poco después, el asesinato de otro fiscal. Y la gota que derramó el vaso, el asesinato a sangre fría del juez federal John Wood. De un día para otro, la compañía ya no estaba jugando en las ligas locales protegida por sus apellidos. Ahora estaban en la mira del FBI. Con el FBI encima, investigando a todos sus socios, la paranoia empezó a devorarlos. Y ese imperio que habían construido sobre arrogancia y secretos, bueno, comenzó a derrumbarse, pieza por pieza. Y a veces las grandes caídas empiezan por la cosa más tonta, ¿no? En este caso fue el olor a marihuana saliendo de una habitación de hotel en Filadelfia. La policía fue por una queja de rutina, pero al entrar a la habitación de Bradley Bryan se encontraron con el centro de mando de toda la operación. Libros de contabilidad, $55,000 en efectivo, armas y la llave que los llevaría a un almacén lleno hasta el tope. Entonces, con Bryan arrestado y toda la red al descubierto, la pregunta era una sola, y era desesperada. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar estos hombres de la alta sociedad para salvar su propio pellejo? La respuesta es escalofriante. Henry Van Cleef, el político refinado, estaba aterrado de que uno de sus socios en la cárcel empezara a hablar. ¿Qué hizo? Convenció a la esposa de este hombre, Bonnie Kelly, de que tenía que asesinar al fiscal del caso. Así como suena. Van Cleef le dio el arma, las instrucciones, todo, hasta una coartada. A ese nivel de depravación habían llegado. Y así cerramos el círculo, volvemos al principio, a ese día de 1985. Con la red cayendo y los federales pisándole los talones, Thornton hace un último vuelo desesperado desde Colombia. Intenta saltar en paracaídas con 36 kilos de cocaína atados a su cuerpo. Pero el peso es demasiado, el paracaídas no funciona como debería y sufre esa caída fatal que fue lo que destapó todo. Y así terminó la compañía. Thornton muerto al caer del cielo, y a pesar de todas sus conexiones y todo su poder, tanto Bryan como Van Cleef terminaron condenados a 15 años de prisión cada uno. El castillo de naipes finalmente se había venido abajo. Pero la historia no termina solo con las condenas. Quizá lo más inquietante de todo es algo que dijo un juez federal sobre el caso, que el peligro más grande aquí fue que los guardianes del Estado se quedaron dormidos. Y esa es la reflexión final que queda flotando en el aire, ¿no? ¿Cómo es posible que un grupo de hombres, con todas las ventajas del mundo, pudiera manejar una red criminal de este tamaño por tanto tiempo y a la vista de todos?